Buenas tardes, nuevamente probando audio, video y presentación. Se escucha y se ve, ingeniero. Gracias. Bueno, entonces la primera parte, ¿no? De hoy día vimos cómo calcular tensiones y desplazamientos a nivel superficial o de cualquier otro punto, tomando en cuenta que conocemos las propiedades viscoelásticas, ¿no? Es decir, el módulo elástico y coeficiente de Poisson de un semiespacio infinito. Conocemos la carga y bajo o a partir de las ecuaciones de Boussinesq podemos calcular estos parámetros de tensiones y desplazamientos eh, para cualquier punto. Si nosotros conocemos, ¿no? Las tensiones, también podemos calcular las deformaciones a través de estas expresiones. ¿Ok? Sin embargo, esta expresión no es válida cuando tenemos las situaciones de R igual a cero y de Z igual a cero. Entonces, para poder solucionar, ¿no? esta complejidad, lo que se hace es derivar, ¿no? esta expresión en relación al parámetro Z. Y esta expresión derivada, ¿no? en relación a Z nos da esta otra expresión. ¿Ok? Entonces, para poder llegar a obtener una ecuación que permita calcular la deflexión inmediatamente bajo la carga, derivamos en torno de Z y para esa derivada nosotros efectuamos la siguiente abstracción. Queremos calcular la deflexión de este punto y para ello lo que nosotros imaginamos es que la carga P ya no es más una carga concentrada y lo que hacemos es distribuir, perdón, esta carga, perdón, e imaginar que esta carga P ahora es una carga distribuida y se encuentra desfasada del origen en una distancia R. Y lo que tenemos que hacer es imaginar de calcular un límite donde esta distancia R tiende a cero. Entonces ahí estamos como que implícitamente ya a través de las técnicas del cálculo diferencial integral, lo que conseguimos es haciendo, ¿no? que esta carga que es circular, si R lo hacemos tender a cero, entonces ahí estamos con la solución de una carga distribuida en torno del origen y mediante esa técnica podemos llegar a calcular la deflexión mediante las ecuaciones de Boussinesq. Entonces, para eso, nosotros lo que consideramos es un infinitésimo de la carga de magnitud de R y que se encuentra, que este infinitésimo se encuentra con las dimensiones de R de tita. Si nosotros lo que hacemos es integrar en tita y en dr y haciéndolo tender a cero, con eso tenemos la solución para esa expresión de Boussinesq.
Ok, entonces no es la idea aquí entrar en técnicas numéricas de integración, pero sí tener una noción, ¿no? De que, de cómo se solucionan estos problemas, ¿no? Entonces, la carga P que va a estar actuando, ¿no? Distribuida en esa área va a ser P veces R de R de ti. Si solucionamos el doble integral de dr de tita, tenemos la carga total. Y si R tiende a cero, entonces obtenemos la solución. Entonces, nosotros lo que hacemos es sustituir en esta expresión el valor de P en función de P dividido por R de R de tita. Entonces, eh, sustituyendo, tendríamos esta ecuación, reemplazamos P mayúscula por P minúscula y ahí tenemos esa integral, en realidad es una integral triple porque integramos de 0 a z, donde z es la profundidad, integramos de 0 a 2pi porque es la circunferencia de los 360 grados, e integramos de 0 a r, ¿no? La ecuación que es reorganizada tiene esta forma. Entonces esto requiere las técnicas, ¿no? Del cálculo diferencial e integral y eso nos lleva a una solución de WZ de este tipo. P sobre E veces A cuadrado más Z cuadrado elevado a un medio veces 2 veces uno menos ni al cuadrado menos uno menos ni menos 2 ni al cuadrado seno de alfa menos uno más ni seno de alfa veces seno de alfa. Bueno, cambiaron los términos ahora qué es A y qué es alfa, ¿no? Son arreglos matemáticos para simplificar las ecuaciones, donde nosotros tenemos ahí especificados lo que es eh, Z y lo que es A. A, en otras palabras, es el radio de la carga. Y aquí las condiciones de Z y alfa, que sería para el punto, ¿no? Inmediatamente debajo de la carga. Entonces ahí tenemos que la deflexión va a estar dada por 2 veces P veces A sobre el módulo elástico veces uno menos el coeficiente de Poisson elevado al cuadrado. Entonces, a eso se reduce esta expresión cuando queremos calcular la deflexión en el punto inmediatamente bajo la carga. Ahora, por ejemplo, el caso más típico es cuando tenemos el eje padrón de la ASHTO, de la normativa ASHTO del RFD. ¿Alguien me puede decir cuánto pesa este eje de acuerdo a la ASHTO?
¿Alguien recuerda cuál es la carga de eje típica con la que se diseña pavimentos de acuerdo a norma AASHTO? Calor eléctrico. ¿Alguien tiene una idea? Digan sí o no por lo menos. No, ingeniero. ¿Nadie? ¿No han visto cuando se diseñan un pavimento que tienen las diferentes capas y hay un eje padrón de carga que está sometido a una carga P? ¿No han visto eso? ¿Nadie ha visto? ¿Alguien está asistiendo a la clase? Sí, Inge, estamos atendiendo. Sí, ingeniero. Ok, la carga de diseño de acuerdo a la norma AASHTO que vamos a aplicar para este curso es de 18.000 libras o que en nuestro sistema equivale a 80 kilonewtons o es decir 8 toneladas. Guárdense este número, por favor. ¿Está ok? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Entonces es importantísimo lo que les voy a comentar a continuación. Bueno, ¿cómo yo este problema lo asocio a esto? Entonces, lo que hago es descomponer el problema en dos. Si esto pesa 80 kilonewtons de eje y aquí tengo mi pavimento, voy a separar la carga en dos. Entonces voy a tener que en este lado va a ir 40 kilonewtons y a este otro va a ir 40 kilonewtons. ¿Entendido hasta ahí? Ingeniero. Ok. Eh, Ahora hay un concepto de que yo tengo el área de contacto, ¿no? Tengo el área de contacto de las llantas con el pavimento y aquí si yo veo, ¿no? La huella que va a dejar una carga, ¿no? Bajo el pavimento, si yo miro aquí en planta,
yo acostumbro imaginar que estas llantas van a generar esta huella. ¿Sí? ¿Ya está entendido? ¿Hasta ahí? ¿Ya están entendiendo el dibujo? Y este conjunto de dos huellas, yo las voy a representar por el equivalente a un círculo. ¿Tiene ahora más sentido mi esquema? Sí, ingeniero. ¿Ok? Generalmente para los tráficos, padrones como ser el camión de diseño típico de la ASTO, que es el que vamos a emplear, nosotros vamos a adoptar que esta huella tiene un radio de 12 centímetros. ¿Ok? Hay muchas técnicas de determinar este radio de impresión de llantas, por ejemplo, haciendo que un camión circule, ¿no? Sobre un papel con diésel o con aceite, de forma que se pringue, digamos, la llanta del aceite, después se gatea, ¿no? El, el camión se lo levanta, se saca el papel manchado y se pone uno sin manchar y se hace que el camión baje sobre el papel en blanco o limpio y con eso se pueden sacar promedios de áreas de contacto. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, vamos a determinar también aquí un aspecto que es bastante importante, que es el de la presión de llanta de, que el pavimento recibe. Entonces, si nosotros tenemos, ¿no? Aquí una carga de 40 kilonewtons y vamos a suponer que este par de llantas puede ser representado, ¿no? Por una carga de llanta del orden de 12 centímetros de radio. En otras palabras, este sería el valor de R. Entonces, con eso yo puedo calcular mi área, ¿no? Dada por pi veces R al cuadrado sobre 4. No sé si alguien puede calcular cuál sería el valor del área ahí. Ok, vamos a adoptar que el área es 113 centímetros al cuadrado y mi valor P que yo tendría aquí,
estaría dado por 40 dividido por 113. Esto en kilonewtons y esto en centímetros cuadrados. Con eso este valor P sería 40 dividido por 113. Eso. 0,36. Ok, vamos a adoptarlo como siendo igual a 0,36 kilonewtons por centímetro cuadrado. Eh, y esto se suele trabajar por lo general con la magnitud de kilopascales. Entonces, sería 0,36 kilonewtons por centímetro cuadrado, un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados, que nos daría es 10.000, ¿no? Sería 0,36 por 10.000, nos da 3.600 kilonewtons por centímetro cuadrado. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Ok, en realidad esto no es tan así porque la llanta tiene una cierta deformabilidad. Entonces, en general, la presión que acaba siendo transmitida, ¿no? al, al pavimento depende también de la presión de inflado de llanta. Entonces, la presión de inflado de llanta oscila más o menos en torno de 520 kilopascales. En otras palabras, vamos a trabajar con presiones, ¿no? sobre el pavimento de en torno de 500, entre 400 a 500, 520 kilonewtons por centímetro cuadrado o kilopascales. ¿Ok? Bueno, hay otro aspecto complementar, ¿no? a esta expresión donde eh, esta expresión es válida solo para este punto. Pero si yo quiero también a nivel superficial expandir la solución para puntos a nivel superficial, por ejemplo, para cualquiera de estos puntos, yo puedo reorganizar mi expresión. Aquí olvidé de comentarles de que alfa se puede asociar a este valor y que
Cuando yo quiero a una profundidad dentro del área circular, dentro de mi radio de aplicación de carga, es decir, si yo quiero calcular mi deflexión dentro de este dominio, es decir, para un punto aquí, también tengo que basarme en esta expresión. Para simplificar un poco los cálculos, uso esta expresión con un parámetro de ayuda dado o parámetro m, donde m es a dividido por r. ¿Ok? Donde a sería el punto donde yo quiero calcular y eh, R el parámetro o la dimensión de mi radio en el cual se encuentra el punto para cuando yo quiero calcular el desplazamiento. Ok, por otra parte, cuando yo quiero calcular la deflexión en estos puntos donde A es igual a R, entonces cuando M es igual a 1, es decir, donde se iguala a R, yo puedo calcular la deflexión a nivel superficial por esta expresión. 4 veces PA sobre pi veces 1 menos ni al cuadrado. ¿Ok? Entonces, este fue el inicio, ¿no? de lo que fue la expresión, eh, de lo que fue el desarrollo de los criterios mecanicistas empíricos. Y vamos a hacer un ejemplo de aplicación, ¿no? De todas estas expresiones para tener un entendimiento mucho más adecuado, ¿no? Entonces vamos a calcular los desplazamientos ocasionados, como les dije, por esa carga de eje de 80 kilonewtons. Vamos a considerar un radio, ¿no? de 10 centímetros y un módulo elástico del subsuelo de 5000 megapascales. Para transformar, ¿no? megapascales a kilonewtons por centímetro cuadrado, tra- eh, dividimos por 10, es mucho más cómodo trabajar con kilonewtons por centímetro cuadrado para estos casos. La carga P mayúscula va a ser 40 kilonewtons porque dividimos, ¿no? la carga de eje en dos partes, ¿no? Entonces estaría yendo 40 kilonewtons para las llantas laterales. El radio va a ser de 10 centímetros, por lo tanto, P eh, va a ser la presión por pi veces el radio al cuadrado. En realidad, yo calculé anteriormente mal el área porque le dije pi es al cuadrado sobre 4 es pi d al cuadrado sobre 4, ¿no? Entonces, vamos a corregir eso. Entonces es P por el área del círculo, que es pi veces el radio al cuadrado, que en este caso es el valor de A de 10 centímetros. Y esto nos lleva a una presión del orden de 0,127 kilonewtons por centímetro cuadrado. Vamos a asumir que el coeficiente de Poisson es de 0,15 y para el punto inmediatamente debajo de la carga, es decir, aquí, podemos calcular que va a estar dado por 2 veces P A sobre E veces 1 menos ni al cuadrado, que nos da una deflexión de 0,025 centímetros o, en otras palabras,
0,25 milímetros, ¿no? ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Ok, gracias. En el contorno, eh, solucionar el problema anterior para el contorno de la carga circular. Cuando hablamos del contorno, vamos a calcular cuál sería la deflexión en estos puntos. Ya calculamos aquí. Ahora vamos a ver en los límites, ¿no? Del perímetro de ese círculo imaginario cuál sería la deflexión. Entonces, en ese caso, usamos esta otra expresión que va a estar dado por 4 veces PA sobre pi veces G veces 1 menos ni al cuadrado. En este caso, en estos puntos nos está dando 0,016 y aquí nos dio 0,025. Está consistente porque está dando una deformación más o menos así, ¿no? Es lógico que siempre en el medio la deformación sea mayor que en los extremos. ¿Entendido hasta ahí? Sí, ingeniero, ¿se entendió? Gracias, Fernando. Y de ahí, por ejemplo, ¿cómo sería la solución en el caso que yo tuviese un radio de carga de 20 centímetros? Entonces, en el perímetro, eh, calcularíamos mediante esta expresión. Por ejemplo, si queremos calcular cuál sería, aquí en realidad debería ser 2 centímetros, solucionar el problema anterior para un punto localizado a 2 centímetros de la carga. Entonces ahí usamos la relación de M igual a sobre R, que sería 10 centímetros sobre 2, ¿no? Aquí es 2 y no 20, por favor. Si ustedes resuelven, ¿no? La ecuación, van a llegar a un valor que la deflexión a 2 centímetros sería del borde, eh, perdón, a 2 centímetros del centro de la carga sería de 0,13 milímetros. Y si ustedes, perdón, aquí es perdón, les estoy explicando mal, es aquí a 20 centímetros, entonces a 20 centímetros de la carga, eh, yo podría calcular ese valor de 0,013. Entonces, este es el gráfico más o menos de lo que se tienen. 0,025 inmediatamente debajo de la carga, 0,16 milímetros debajo del borde de ese círculo hipotético y a 20 centímetros del centro de la carga que sería de 0,13 milímetros. ¿Quedó entendido el ejercicio? Sí, ingeniero. Ok. eh, entonces, vamos a hacer un segundo intervalo. Quiero recuperar un poco de materia y vamos a hacer una pausa de 15 minutos y vamos con la tercera y última parte del día de hoy. ¿Ok? Al mismo link, por favor. Está bien, ingeniero. Listo, Gracias. ingeniero. Sí, Gracias. En ingeniero. 15 minutos retomamos.